Transmitimos la edición 207 de Superando Nuestros Límites. Ciertamente, se nos ha dejado como legado, como herencia, tesoros extraordinarios, tanto en el arte regio como en la ciencia, como en el conocimiento universal, en la filosofía y en todas las religiones de todos los tiempos. Es decir, en la mística, en el religare. Estamos considerando el aspecto superlativo, trascendental de esta ciencia, de esta filosofía, de este arte, de esta religión. No en su aspecto mecanicista degenerado contemporáneo, no. Estamos hablando de cuando resplandeció la luz en los templos antiguos, en los templos de curación, en los tiempos iniciáticos, tanto de Grecia como de Egipto, como de Roma, en sus primeras manifestaciones culturales antes de haber caído en la degeneración, etc. También de esos templos maravillosos del Tíbet, de Asia Central, de la China milenaria, de Confucio, de Lao Tse, de Fuji, y también de la sabiduría serpentina de América Central, los misterios mayas, toltecas, aztecas, donde resplandece todavía Teotihuacán, y en el Egipto donde resplandece todavía el Valle de los Reyes, la Esfinge de Giza, las grandes pirámides. Estamos hablando de esos caracteres que han resistido el tiempo y donde las rocas cinceladas nos hablan y nos dicen: hombre, conócete a ti mismo. El misterio en sí es el arcano, y el arcano y el misterio es el hombre, es el enigma, el jeroglífico. Ese enigma en todas estas culturas han sido descritas, y también en todos los mitos, en todas las leyendas, en todos los textos antiguos. Si el enigma es el hombre, nosotros somos el enigma, porque nosotros somos una posibilidad al hombre. Quien descubre el enigma, descubre al hombre, pero en ese descubrir o en ese descubrimiento considera y aprecia conscientemente que no es hombre aún, sino que es una posibilidad infinita de serlo. Y allí aparece la gracia, ahí aparece la verdad de nuestro ser, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y en su deidad y en su divinidad, esas tres fuerzas manifiestas cooperan para que en el connubio y esfuerzo propio de cada uno de nosotros, es decir, de aquel que comprendió el enigma y comprendió que es una posibilidad al hombre, al ser humano, lo logre. Entonces, enfatizamos categóricamente: el hombre no es una creación mecánica, ni automática, ni evolutiva, ni involutiva, ni es decretada, ni es producto
de mecanicidad alguna. Es decir, con un propósito o por una decisión no es suficiente. Se requiere una obra, y esa obra deviene de lo alto como sabiduría, como divina Sofía, como arcano, como clavícula, como evangelio, como poema diamantino labrado desde las alturas en la gracia del Creador para hacer de su criatura un rey de la naturaleza. Ese proceso es totalmente iluminador, es totalmente cognoscente, cognoscitivo, extraordinario, maravilloso. ¿Tiene fundamentos religiosos? Sí. ¿Por qué? Porque deviene del origen, de la fuente, del Padre, Madre, del divino Elohim. ¿Tiene principios filosóficos? Sí, porque solamente a través del amor a ese principio revelador del ser que viene a nosotros a salvarnos, es que podemos lograr comprenderlo, armonizarlo y vivenciarlo dentro de nosotros. Que también posee eso, un principio científico, sí, pero a la luz de la ciencia pura, a la luz de la ciencia de los padres de la medicina universal, como Hipócrates, como el venerable maestro Galeno, Krumheller, o a través del arcángel Rafael y de sus principados en la medicina universal. Pero esa ciencia pura también resplandeció en el Egipto, donde bebió en su fuente Moisés, que nos dejó como legado no solamente la sabiduría mosaica y el desarrollo de la voluntad consciente y de la autonomía volitiva, sino que nos enseñó las leyes y 5 libros sagrados que son el Pentateuco o Pentateuco de Moisés, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero también allí estudió Jesús el Cristo, cuando él viaja a esas regiones desérticas y allí, repito, bajo las columnas olímpicas de Isis, de Auro, en el sigilo de esos templos, de esas pirámides, de esos palacios, al lado de su hermano, el futuro faraón, y de la hermana del faraón reinante, que lo salvó de las aguas y lo llamó Moisés, que es Osarsip en Egipto, o en egipcio, a Moisés. Pero ya Jesús el Cristo estaba consagrado con su propio nombre de Salvador, de Emmanuel, de Dios con nosotros, del Nazareno. Pero no podemos negar que también Él se nutrió de las aguas del Nilo y transformó esa sabiduría en sus principios, es decir, en su origen al Evangelio crístico. Entonces vemos que allí Él también realizó grandes obras y también pisó las calzadas del Tíbet. Así está escrito en la ciudad de Lhasa. Y también visitó los templos antiguos, colosales, herméticos, de América Central. Por eso él dijo, Heli, Heli, Labak Sabactani, que es un lenguaje maya, no es un lenguaje sánscrito ni hebreo, no, ni watan, no, es un lenguaje maya. En todo caso, estoy exponiendo estos aspectos, es para ampliar la inquietud y la visión del Cristo, ese histórico que tanto se menciona,
pero que, como quiera que sea, hay asuntos que no son realmente planteados y que, en nombre de la verdad, de alguna manera lo estamos haciendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la verdad no se puede alejar de la naturaleza humana. Si la verdad no se encuentra como un eslabón en la humanidad, no es la verdad. Pero como Dios es la verdad y la verdad es Dios, Dios resplandece doquiera que sea y se manifiesta físicamente en forma natural, pero nosotros no comprendemos. Porque como somos, dijéramos, intelectuales o animales racionales, personas, no podemos reconocer la verdad porque nunca la hemos conocido. Y la mente reconoce lo que conoce. La mente habla de lo que tiene en la memoria, pero la mente del espíritu no habla porque ignora que ignora. Es decir, la ciencia crística es la sabiduría interna, es la inteligencia divina, es la divina Sofía, es el pistis inefable de la iluminación, o es el poder de la iluminación. Pero esta iluminación deviene, lo sabemos nosotros, teológicamente o a la luz de la Biblia, del Espíritu Santo. No deviene solamente de lectura, de información, no. Sino que esa lectura, esa información, debe ser meditada profundamente, teniendo como fondo de la meditación, del ruego, de la oración, la develación del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo, que es el tercer logos, que es el fuego de Pentecostés, que es el espíritu de consolación y revelador, nos va a revelar, a develar en esa meditación las grandes realidades crísticas y evangélicas y budistas y jehovísticas e islamistas, sufistas, gnósticas, etc. Porque si la sabiduría de Dios, entendida por un humano, es ciencia, es un sacerdocio real de iluminación. Pero esa iluminación también se conoce como budeidad, porque el Buda Siddhartha Gautama Sakyamuni, es decir, Amitabha, él también develó esa enseñanza. ¿Cuál? La enseñanza crística. Porque en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los imperios, en toda raza, en todo lugar, resplandece como síntesis de cualquier cultura el culto al Cristo. Entonces en este caso el Cristo es impersonal. ¿Y por qué hablamos del Cristo? Porque el Cristo es la luz. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina a través de la luz crística, pero esa luz crística deviene del Padre. Entonces aquí vemos nosotros la Trinidad dentro de la unidad. Para lograr la iluminación se necesita encarnar dentro de nosotros al Santo conciliar, al Santo negar y al Santo afirmar. Es decir, al Espíritu Santo, al Cristo y al Padre. Esto es de abajo hacia arriba, que es donde nosotros nos encontramos. Entonces, este progreso, esta escalación de la sabiduría y de la iluminación, deviene como respuesta del amor de Dios, de la gracia de Él, para que nosotros nos liberemos del mundo. Porque si nosotros tenemos que ser salvos, ¿salvos de qué? Porque nosotros estamos en el mundo, pero como el mundo tiene unas leyes terribles que generalmente no son armoniosas con el espíritu, entonces allí se produce lo que se llama la gran herejía de la separatividad y de la caída. Pero esa caída, esa separatividad produce lo que se llama la perfección.
¿Por qué? Porque la inocencia no es perfección. Ahora, la conciencia iluminada sí es perfección, pero es perfección cuando lo perfecto se encarna dentro de ese proceso perfeccionador. Entonces aquí aparece la vida como sentido superior de ser, no mecánicamente como una banalidad. Porque si nosotros estudiamos también dentro del Antiguo Testamento los textos de Salomón, Salomón dice que la vida es vanidad de vanidades, es decir, aflicción de espíritu. Si eso lo dice Salomón, que era el rey más sabio y el más sabio que ha sido rey, hay una gran enseñanza allí. Y es algo interesante porque ¿qué nos queda a nosotros? Reflexionemos al respecto.